At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mientras el país sigue pendiente de la salud del senador Miguel Uribe Turbay, que este lunes sufrió una recaída y su estado se considera crítico, el Senado tiene las horas contadas para decidir si convierte el proyecto que ha sido llamado Reforma Laboral Mayoritaria en una realidad. Recoge algunas de las propuestas del gobierno, pero se sostiene sobre puntos específicos que no satisfacen al presidente Gustavo Petro, quien insiste en llevar las preguntas sobre derechos laborales a la consulta popular. Si la reforma no logra la votación completa ni la conciliación antes del viernes, todo el esfuerzo habrá fracasado. ¿Qué se ha negociado hasta ahora? Hablamos con la abogada Zaida Quintero, directora del área de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, acerca de este proyecto. Hoy es martes 17 de junio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Durante este lunes ha continuado una jornada de deliberación sobre los puntos faltantes. Ya se había llegado a un 75% de acuerdo sobre la propuesta de reforma laboral mayoritaria, que es esta, la que han propuesto desde diferentes sectores, tanto de sectores independientes como incluso también voces de la oposición, y que ha generado en su momento también mucho debate con respecto a la comparación con la propuesta original del gobierno de la reforma laboral. Y está ahí la sombra de la consulta popular y de lo que se determine hasta un plazo que tiene el Congreso hasta este 20 de junio. Es decir, estamos hablando de horas para poder no solo aprobar lo que falta, un 25%, sino además también pues todo el proceso posterior que tiene que ver con presentar ese proyecto. Por eso hemos querido consultar cómo va ese proyecto de reforma laboral, qué significa y por qué hay unas diferencias que el gobierno no quiere conciliar y que probablemente intente frenar esta reforma en sus últimos acuerdos. Estamos con Zaida Quintero, quien es directora del área de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien es pues una amplia conocedora sobre este tema. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Muchas gracias. Doctora, es clave saber por qué esta reforma sí encuentra cercanías, hablo de la mayoritaria, sí encuentra empatía del sector, de los sectores empresariales, y qué significa lo que está llevando adelante, entre otros, la senadora Angélica Lozano. Bueno, significa un proceso de concertación, lamentablemente muy sobre el tiempo, pero que es lo que se necesita en cualquier reforma social, ¿no es verdad? Y es que los actores involucrados, en este caso en el mundo del trabajo, que son los trabajadores, los empleadores, las organizaciones sindicales, realmente entren a concertar sus intereses para lograr una reforma que les sirva a todos. Y creo que eso es lo que se está intentando sacar adelante en este momento en el Congreso de la República, con una propuesta que tiene o que mantiene algunos de los planteamientos del gobierno, como por ejemplo lo que tiene que ver con modificar el horario nocturno para que empiece ya no a las 9 de la noche, sino a las 7 de la noche como es hoy, incrementar o volver al recargo dominical del 100%, entre otros beneficios que recuperarían los trabajadores, pero también viendo cómo esos ajustes al código laboral no terminan, por supuesto, afectando
de tal manera al tejido empresarial que al final del día pues se afecte el empleo. Entonces lo que se está discutiendo hoy en el Congreso es muy importante para todos los colombianos. ¿Por qué en dicho punto esa reforma la del gobierno, podría afectar el empleo? Bueno, porque es que, miren, en Colombia el tejido empresarial está compuesto en su mayoría por micro y pequeñas empresas. Y esas micro y pequeñas empresas ven muy difícil y en muchos casos se ven, como se dice coloquialmente, a gatas para poder cumplir con la gran cantidad de costos laborales adicionales al salario que ya tiene nuestra legislación. Y es que tenemos un costo laboral de los más altos de Latinoamérica y del mundo, donde los trabajadores ya tienen una serie de prestaciones sociales legales como las cesantías, los intereses, las primas, las vacaciones, los permisos, que si se le suman al salario del trabajador, pues resultan en un sobrecosto importante que muchas empresas de las que conforman, como decía hace un rato, el tejido empresarial colombiano, difícilmente pueden hoy reconocer, y es por eso que en muchos casos pues se prefieren o no tienen otro camino que irse a la informalidad. Entonces, si a esas pequeñas empresas que son micronegocios, panaderías, peluquerías, pequeñas fábricas de los, digamos, microempresarios colombianos, les incrementamos aún más los costos, como se planteaba en la reforma original y todavía en parte de lo que se está discutiendo, pues lo que ponemos en riesgo es el empleo formal. Y entonces lo que podría pasar es que esas microempresas o no puedan funcionar y se tengan que cerrar, o incluso las pequeñas y por qué no las medianas, o que cojan el camino de la informalidad, donde simplemente resulten pagando un valor X a los trabajadores, pero sin todas las garantías de seguridad social y prestacionales que ordena la ley colombiana. Y es por eso que, digamos, allí está la gran dificultad de concertar algo que les sirva a todos y que no termine afectando la formalidad laboral y el desempleo, que son los mayores flagelos que tiene el mercado laboral colombiano. Profesora, pero el gobierno y el presidente Petro insisten en que eso no es así. De hecho, tienen cifras para mostrar, ¿no? El hecho de que se aumentó el salario mínimo en una cifra considerable y aún así se ha reducido la tasa de desempleo. Ha habido unas cifras que el gobierno considera positivas en ese sentido y, digamos, lo que ha dicho el presidente es las empresas no están poniendo de su parte y lo que quieren es no perder, simple y llanamente no perder más dinero, en el sentido no ceder a sus ganancias. ¿Cómo le decimos al país que eso sí está pasando? Eso es una forma de verlo, ¿no? Pero digamos, muchas veces esos datos de mejora en el empleo tienen que ver no necesariamente como que mejore el empleo formal, que es el empleo decente y el que necesitamos y queremos todos los colombianos. Muchas veces mejora la tasa de desempleo simplemente porque hay más personas ocupadas, pero no necesariamente con unos contratos de trabajo formales. Entonces eso depende de donde se mire. Las estadísticas son claras. Nadie puede desconocer que en Colombia más del 90% de los trabajos, de los empleos, los generan las micro y pequeñas empresas. Y esas son las que difícilmente pueden atender no solo esas obligaciones adicionales que se plantean en la reforma, sino también a veces trámites que no representan un costo directo, pero sí indirecto. Esa serie de obligaciones, por ejemplo, con un proceso disciplinario tan complejo donde prácticamente ambas partes tienen que tener un abogado, unos pasos y una serie de trámites que complejizan las relaciones laborales. Una empresa mediana y una empresa grande con seguridad lo pueden hacer, de hecho ya seguramente lo hacen, pero imagínese usted una empresa de 5 trabajadores, un micronegocio de 5 trabajadores, ¿cómo puede hacer para cumplir con todas estas obligaciones y estos trámites que prevé y que impone la reforma? Por ejemplo, en términos de procesos disciplinarios, por poner un ejemplo, tendría que contratar un abogado. ¿Y cuánto le cobra el abogado? Y eso sí
digamos, lo puede sostener el negocio, y ese es el riesgo que tenemos de hacer una reforma, sacar adelante una reforma que no tenga en cuenta la realidad de nuestro tejido empresarial. Uh-huh. De acuerdo. En este punto, una de las grandes discusiones ha sido el de los recargos nocturnos y la hora de esos recargos nocturnos. La propuesta que está cabalgando más es la de que esos recargos comiencen a las 7 de la noche. El presidente es insistente en la hora de las 6, que dice la noche comienza a las 6 p.m. Los que estamos atentos a este debate, probablemente que no somos del sector laboral, es decir, todos somos trabajadores, pero me refiero que no estamos en el terreno en el que usted está, pues es una diferencia que uno no llega a entender muy bien, ¿no? ¿Qué significa eso en términos prácticos en lo macro y en la aplicación? ¿Y por qué esa diferencia tan compleja? ¿Y por qué ha sido un punto tan complicado ese? Yo creo que es un punto complejo porque representa, por supuesto, un sobrecosto y no atiende a la realidad y, digamos, a los avances nuevamente del mercado del trabajo. Que oscurezca a las 6 de la tarde, nadie lo puede desconocer. En Colombia oscurece a las 6 de la tarde porque no tenemos estaciones. No quiere decir necesariamente que a esa hora empieza la noche. Y es que el mundo ha cambiado y Colombia no es la excepción. Antes nuestros padres y nuestros abuelos y de pronto nuestros bisabuelos se acostaban, como decían, con las gallinas, ¿no? A las 5 de la tarde ya la gente se estaba recogiendo en sus casas, pero también madrugaba muchísimo a empezar a trabajar. Hoy, con los cambios que hay en el mundo moderno, de que hay más actividades nocturnas, los negocios ya no cierran a las 6 de la tarde, hay comercio hasta altas horas de la noche, se trabaja, digamos, en diferentes horarios. Pensar que porque oscurece a las 6 necesariamente a esa hora debe reconocerse un recargo nocturno, pues no, al parecer de muchos, no necesariamente es acorde con las nuevas realidades. Hay que mirar qué pasa en otros países. En muchos países el recargo nocturno empieza a partir de las 8 de la noche, en otros países a partir de las 9 de la noche, en otros sí a las 7 o a las 6, pero el porcentaje de recargo que se paga por la hora nocturna es inferior al que se paga en Colombia, que es de un 35%. Entonces nosotros no estamos mal. El horario que tenemos hoy a partir de las 9 de la noche con el recargo del 35% es uno de los más altos de Latinoamérica. Claro, si lo ponemos desde las 7 de la noche, pues simplemente los trabajadores recibirán 2 horas más de recargo nocturno, pero volvemos al principio. Estarán los negocios y las empresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, en asumir esas 2 horas, en posibilidad de asumir esas 2 horas adicionales de recargo nocturno. Pensemos en los hoteles y no en las grandes cadenas hoteleras, en las pequeñas hosterías que necesariamente requieren personal a esa hora, los bares, ¿no es verdad? Que para los cuales 2 horas más de recargo nocturno pues implican unos sobrecostos a los que hay que agregarle además el factor prestacional de ese recargo nocturno. No es solamente, y la gente dice, 2 horas de recargo nocturno, y hacen la cuenta y dicen, estos son tantos pesos. No, pero es que al ser el recargo nocturno de naturaleza salarial, implica que en la medida en que se aumentan las 2 horas de recargo nocturno, también se aumenta la cesantía en esa misma proporción, los intereses a la cesantía, las vacaciones, las primas legales de servicios, los aportes a seguridad social, y al final todo eso es lo que, digamos, lo que se debe calcular y tener en cuenta al momento de tomar esas decisiones. De acuerdo, profesora. De todos modos, también otro tema que ha sido muy complejo y que sigue concentrando el debate en el Senado es el del contrato de aprendizaje. Y hay una suerte como de promesa en el aire. Los jóvenes del SENA están muy pendientes de que algo cambie aquí. Han apoyado mucho la propuesta del gobierno Petro, pero también representará seguramente para las empresas su propio efecto. ¿Qué se puede entender hoy del escenario del contrato de aprendizaje y qué es lo que está proponiendo la reforma laboral mayoritaria?
Muy, muy importante esa pregunta, porque ese es uno de los aspectos que más, digamos, detiene y entiendo que es uno de los que se iba a tratar hoy como punto crítico, donde no se ha podido llegar a un acuerdo. No sé qué tanto se haya avanzado hoy en ese punto, entiendo que no. Eh, a ver, el contrato de aprendizaje hoy es lo que se denominó en la Ley 789 del 2002 una relación de aprendizaje. Y es una relación de aprendizaje que se convierte en una figura de naturaleza especial que está dentro del Código Laboral, pero que no es un contrato de trabajo. Y es así porque en ese momento el legislador, que estudió muy bien la figura, que la comparó con cómo funciona en otros países, que tuvo en cuenta las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre aprendizaje, encontró que el aprendiz no es un empleado. Y no lo es porque ese aprendiz está desarrollando unas etapas dentro de su capacitación, digamos, técnica, tecnológica e incluso profesional, como parte de su paquete académico, de su componente académico. El aprendiz no va a una empresa porque sea un empleado que deba, digamos, reportar a un jefe a cambio de un salario. Es una persona que primero tiene dos etapas, una etapa lectiva donde ni siquiera va a la empresa, ¿no es verdad? Está todo el tiempo estudiando en el SENA o en el Instituto Técnico o Tecnológico, pero recibe un apoyo de sostenimiento para poder estudiar. Imagínense, desde ahí lo quieren volver empleado, cuando ni siquiera va a una empresa, está estudiando. Y luego tiene una segunda fase o etapa que llamamos etapa práctica, donde el aprendiz empieza a asistir a una empresa que se llama patrocinadora para que le enseñen y que pueda poner en práctica eso que aprendió en su etapa lectiva o teórica. Entonces, en ese momento, él asiste a una empresa y debe haber en esa empresa un encargado de terminarle de enseñar, ¿no? Y de acompañarlo a que practique y que aprenda en la práctica lo que venía estudiando teóricamente. Por eso no es un empleado y así lo entendió el legislador desde el 2002. Y por eso ese aprendiz tiene un apoyo de sostenimiento que no es salario, tiene un aporte a seguridad social en salud durante las dos etapas y en riesgos laborales durante la etapa práctica, porque está allí en una empresa y le puede ocurrir un accidente, pero no tiene las demás garantías de un trabajador colombiano porque no lo es. Así es hoy, así es hoy. Lo que se plantea por el gobierno nacional desde el principio en los dos proyectos de reforma laboral que se han radicado por este gobierno es que el aprendiz pase a ser un empleado, un trabajador como cualquier trabajador colombiano, con todos los derechos y garantías propias de un trabajador, cesantía, intereses, primas, horas extras, incluso cuando está estudiando y no está en la etapa práctica. Y esa es la gran discusión. De acuerdo. De todos modos, también hay otros temas. Está, por ejemplo, el de los contratos a término fijo, el indefinido, los colaboradores de diferentes formas de contratos que a veces el mismo Estado muchas veces es contrata de esa manera, ¿no? Un año de trabajo y de repente esa persona quieren que siga en el trabajo, pero para que pueda continuar le dicen, no, váyase un mes de vacaciones porque necesitamos hacer un nuevo contrato. O sea, hay una serie de cosas que se están ocurriendo ahí en la manera en que la gente mucha tiene que trabajar con contratos muy complejos. ¿Cómo la reforma mayoritaria, cómo la reforma del gobierno plantean de explorar ese tema, de esos contratos temporales, prestación de servicios y todo esto? Bueno, uno de los principios fundamentales y rectores de los dos proyectos de reforma que radicó el gobierno tienen que ver con que el contrato de trabajo, digamos, mayoritario, el contrato de trabajo general y que debería priorizarse sea el contrato laboral a término indefinido. Sin embargo, también en todos los proyectos de ley, hay que decirlo, que ha radicado el gobierno, se permiten otras modalidades contractuales, como por ejemplo el contrato de trabajo por obra o labor determinada, que aquí simplemente en estos proyectos se están regularizando a mi modo de ver de manera correcta
para que no se abuse del contrato por obra, y entonces se dice tiene que ser escrito y debe decir claramente la obra o labor determinada. En cuanto al contrato a término fijo, contrato laboral, no me refiero todavía al contrato de prestación de servicios independientes, ahora vamos a ese. En cuanto al contrato laboral a término fijo, que hoy en Colombia siempre puede ser fijo, se puede prorrogar indefinidamente por periodos fijos de un año, sin que nunca se convierta en indefinido. Lo que se ha querido en todos los proyectos de reforma laboral es ponerle un límite máximo de duración a ese contrato a término fijo. Inicialmente se habló de 2 años, luego pasaron a 3, ya vamos a 4. En la reforma en la Cámara, el debate, perdón, en la Comisión Cuarta del Senado, se habló de que pasara a 5 años. Entiendo que en las discusiones del viernes pasado ya volvieron a los 4. Entonces, lo que está en discusión ahorita es qué tiempo máximo le damos al contrato a término fijo para que una persona no pueda estar indefinidamente a término fijo. Esa es la discusión y creo que ahí hay, creo que consenso en el sentido de que hay que ponerle un límite. El tema es hasta cuándo y desde cuándo. Otra cosa son los contratos de prestación de servicios, en los que, como usted muy bien lo dice, se ha abusado, incluso el gobierno, no solo todos los gobiernos son los de los que más han, digamos, hecho un mal uso de una figura que está en la ley, que se usa en todo el mundo, que es el contrato de servicios, pero se les olvida, yo siempre digo en mis clases la palabra clave, independiente. El contrato de servicios independientes se diferencia del contrato laboral en que quien presta el servicio no está subordinado, es un independiente. Y por esa razón, pues no tiene las garantías propias de un contrato laboral. ¿Cuál es el problema? Y el mal uso que se le da por muchos a ese contrato, y es que vinculan a personas que no son independientes, que son trabajadores subordinados, a través de esta figura de servicios independientes, a sabiendas, digamos, en muchos casos, en que realmente son unos empleados, y la persona termina durante muchos años, pues dependiendo de un contrato que además, como usted muy bien lo decía, se termina cada año y queda en suspenso a ver si lo vuelven a contratar, siempre como prestador de servicios independientes cuando no es independiente. Y eso, efectivamente, uno de los mayores, digamos, entidades que utilizan este tipo de contratos es el gobierno nacional con sus famosas órdenes de prestación de servicios, por las dificultades que implican a veces aumentar las nóminas fijas de las entidades del Estado. Entonces utilizan esta figura no siempre de manera adecuada, y a eso hay que ponerle un control, pero pues la reforma laboral, por lo menos la que se discute en este momento, no está tocando ese punto. Fíjese lo contradictorio. Allí es donde deberíamos dar ejemplo. ¿Qué otro punto considera usted que es clave entender dentro de esta propuesta de reforma laboral? Bueno, hay una discusión que entiendo se está dando muy interesante en el Congreso, y es si precisamente teniendo en cuenta la forma como está conformado nuestro tejido empresarial, en su mayoría por micro y pequeñas empresas, si podría o debería haber regímenes especiales para las empresas medianas y grandes y versus las pequeñas y las micro. Por ejemplo, si el tema de los recargos nocturnos que se están cambiando desde las 7 de la noche debería ser solo para las medianas y las grandes. Si el tema de ese proceso disciplinario complejísimo, detalladísimo, debería ser solamente para las empresas de más de 10 trabajadores, entre otras cosas. Esa es una discusión interesante. No es Colombia el único país donde se presentan estas diferencias, precisamente para que, por razón de esa realidad empresarial, no terminen los trabajadores de las grandes empresas, que de pronto sí pueden asumir ese recargo desde las 7 siendo afectados, pero no ataquemos de manera que pongamos en riesgo el empleo con las micro y pequeñas empresas. Es una discusión interesante, que yo creo pues es válida desde el punto de vista legal, constitucional, de la realidad de este país y de muchos otros, y que creo que vale la pena seguir dando esa discusión, porque por ahí puede estar la salida. En eso, entonces, quisiera volver un poquito a la pregunta inicial, pero
porque es que los oyentes y los lectores del Tiempo se manifiestan y dicen, bueno, pero es que sí hemos vivido una situación en la que el gobierno nos dice, nos quiere ofrecer algo que de hecho, lo está citando en su consulta popular, y que son derechos humanos, ¿no? En el sentido de tener una vida mejor, de ser reconocidos, en fin, reconocer muchas cosas que el trabajador considera que sí lo necesita. Por otro lado, está ese señalamiento de que entonces estas decisiones son proteccionistas de las empresas. Ese es un debate que pareciera de nunca acabar. Es decir, ¿con quién hay que ser proteccionista en una reforma laboral? Yo creo que hay que ser proteccionistas con el empleo, porque el empleo es el que permite que haya un trabajador con unos derechos y un empleador que puede dar empleo a esas personas. Por supuesto que los derechos laborales hay que protegerlos. Nosotros tenemos unas normas laborales que son proteccionistas y que tienen unas garantías que son, digamos, perfectamente adecuadas con lo que hay en la región, que claro, se han ido modificando y en parte es lo que se quiere volver a lo de antes. Pero lo que hay que proteger, a mi modo de ver, es el empleo y el empleo formal, porque de eso es lo que adolece Colombia. En Colombia más del 50% de las personas que trabajan lo hacen de manera informal. Y esas personas que trabajan de manera informal no tienen nada de lo que se está discutiendo allá en el Congreso. No tienen ni recargo nocturno ni desde las 7, ni desde las 8, ni desde las 9. No tienen recargo dominical. No tienen nada. Tienen un pago por su hora o por su día, o están en el rebusque viendo a ver cómo consiguen para su diario vivir. Y esa es más del 50% de la población trabajadora colombiana. Entonces la gran discusión es, ¿estamos legislando para quiénes? Tenemos un 10% de desempleados y un 50 y tanto por ciento de personas en la informalidad. Entonces todo lo que se está discutiendo en el Congreso para mejorar unas condiciones laborales es para una inmensa minoría. El trabajador colombiano que tiene la fortuna de tener un empleo formal. Y eso no es el deber ser. El deber ser es que el 100% de las personas que trabajan en Colombia tengan unas garantías. ¿Cuáles? Las que sean acordes con la realidad, con el tejido empresarial, con las posibilidades de los empleadores, pero que las reciban todos, no menos de la mitad de los colombianos. Y por último, profesora, pues todo este debate se da en medio de que en el mismo Senado están reaccionando de cierta forma a lo que el presidente ha convocado, ¿no? Firmó un decreto que conduce a una consulta popular, y esa consulta popular pregunta muchas cosas sobre el escenario laboral. Entre otras cosas, por ejemplo, con respecto al agro, con respecto al campo, con respecto a las pequeñas y medianas empresas. En fin, pregunta un montón de cosas. Y hay gente que dice, bueno, pero es que sobre eso ya hay alguna legislación al respecto, no es necesario acudir a este tipo de herramienta. Algunas sí pueden ser por decreto, otras no. No habría necesidad de una consulta popular para ciertos temas de los que están planteados en las preguntas, pero hay otros que son muy amplias y que probablemente abarcan todos los intereses de todos los trabajadores colombianos. En ese sentido, quiero preguntarle un poco sobre lo que usted ve desde su ángulo de lo que se pregunta en la consulta popular, de lo que quiere preguntar este 7 de agosto el gobierno. ¿Cómo ve usted las preguntas laborales de la consulta popular? Sí, efectivamente la mayoría de ellas tienen que ver con temas laborales. A mí me parece que muchas de ellas son, como usted lo decía, demasiado amplias. En una consulta popular las preguntas deben ser concretas, no pueden dar lugar a ninguna duda, no pueden sugerir, digamos, tampoco una respuesta positiva o negativa. Y la forma como se están abordando algunas de esas preguntas, pues creo que no es la adecuada para una figura como estas, por un lado. Y por otro lado, pues muchos de los temas, yo diría que la mayoría de los que se incluyen en la consulta popular, o ya están regulados, como usted lo dice, muy bien y lo identifica, o están siendo discutidos en el escenario correspondiente, que es el Congreso de la República.
Entonces, lo que debería ocurrir es que en el Congreso, donde se están debatiendo los temas, se terminen de debatir, hagan la tarea a nuestros legisladores y sean ellos, como corresponde, los que decidan cuáles son los cambios que se deben y pueden hacer a nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.